Ok, chicos, buenos días. Bienvenidos a su clase de serigrafía del día de hoy, martes 3 de agosto del año 2021, en la licenciatura Diseño Gráfico para Univer Colima. Sean todos bienvenidos y hoy quiero comenzar recordándoles que esta semana, el viernes de esta próxima semana, tenemos nuestro examen. El examen será sobre las experiencias que pudieron tener ustedes durante las sesiones presenciales y sobre algunos otros conocimientos o sobre algunas otras comentarios que hicimos durante estos días, durante los días pasados en nuestra clase. Quiero comentarles que habíamos acordado, o bueno, les había prometido que hoy íbamos a tener videos sobre cómo se hizo el estampado de las playeras. La verdad, quiero decirles que durante este fin de semana tuve bastante trabajo. Estuvimos aquí sábado y domingo trabajando, sacando algunos pendientes, algunos trabajos que nos cayeron y que, pues bueno, tuve que atenderlos. La verdad, me fue muy difícil, poder trabajar en el estampado. Son bastantes estampados los suyos y sobre todo, como tengo un solo juego de raseros, si un diseño necesitara de ese mismo rasero para otro color, bueno, normalmente sus diseños son blancos, las playeras negras, ustedes eligieron que llevaran colores blancos, pero cuando así ocurre, entonces hay un poco de eh, eh, hay un poco de tiempo en el que tenemos que ajustar para limpiar tanto el marco como los raseros y volverlos a reutilizar o volverlos a utilizar. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un trabajo que acabo de hacer. Todavía no lo meto al horno, todavía no está horneado, pero me gustaría compartirles esa experiencia que yo tengo. Y la experiencia es la siguiente. Eh, es un trabajo para un negocio aquí local de Colima. Es un diseño sobre playera negra. La tinta es amarillo cromo. Hay en serigrafía hay tres tipos de amarillo. Está el amarillo canario, que es el amarillo color taxi. Es el amarillo cromo, que es con un toque de naranja, un toque de rojo. Entonces se incrementa un poco la intensidad del amarillo. Y está el amarillo limón, que es como casi fluorescente, pero no es fluorescente. Hay otro amarillo fluorescente. Este es amarillo limón. Entonces son tres tipos de amarillos. En este caso, el trabajo consistía en colocar la marca o colocar el negocio y los datos del negocio sobre playera oscura, sobre playera negra en particular. Por lo tanto, entonces, había que poner una base blanca y encima poner un amarillo cromo. Entonces, había varias maneras de poder, de poder resolver este detalle. Una de ellas, la más, digamos, la más ortodoxa o la que se apega al manual del serigrafista, es que con el mismo positivo, con el mismo papel albanene, revelemos dos marcos diferentes. Un marco que va a ser la tinta blanca y otro marco que va a ser la tinta amarilla. Perdón. Según el manual, así debemos de proceder. Sin embargo, en este caso, como tengo revelados todos los marcos, entonces tengo ocupados todos mis marcos y tuve que empezar a revisar los recursos que tengo y de acuerdo a los trabajos que también tenía. Entonces, tomé la decisión de revelar solamente un marco. ¿Cómo funciona en ese caso? Bueno, lo que hice fue que con un solo marco estampé la tinta blanca, limpié la tinta blanca cuando estampaba cada 4 playeras
y posteriormente le colocaba la tinta amarilla con ese mismo marco sobre esa misma malla. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, nos vamos a enfrentar, como yo les había comentado, a que la tinta se contamina. ¿Por qué? Porque la tinta blanca debe de permanecer blanca, debe de permanecer intacta en su color, en su tonalidad. Y entonces cuando aplicamos una tinta de otro color que no es blanca, por ejemplo, en este caso el amarillo, entonces cuando limpiamos el color amarillo al final, primero aplicamos tinta blanca, obviamente, limpiamos la malla, después aplicamos la tinta amarilla. Para la siguiente ronda de 4 playeras otra vez, debemos de limpiar perfectamente bien el marco y entonces, ahora sí, volvemos a aplicar la tinta blanca, pero siempre quedan rastros de tinta amarilla o de la tinta diferente a la que no es la blanca en el mismo marco. Si esto hubiera sido color negro, olvídense, se vuelve una locura, no puedo limpiar el marco. El color negro o el azul marino son de los colores, o el rojo, son de los colores más difíciles de poder quitar. Y si llegara a caer blanco encima de un marco que ya está limpio, que ya está revisado, aún así quedan residuos del color anterior y se combinan con el color blanco. En este caso fue el amarillo. Les estoy platicando, pero les voy a mostrar todo esto en físico, les voy a mostrar todo esto en vivo para que ustedes puedan ver la experiencia. Después, se tiene que presecar cada capa de tinta, es decir, aplicamos la tinta blanca, se mete al presecado 10 segundos, sale el presecado, esperamos a que se enfríe y posteriormente aplicamos la primera capa de amarillo. Aplicamos la capa de amarillo, volvemos a meter al presecado, sacamos del presecado, esperamos a que se enfríe, aplicamos la segunda capa de amarillo. Una vez que aplicamos, retiramos de las estaciones de trabajo, retiramos las playeras y, limpiamos, recuperamos la tinta amarilla, limpiamos de la tinta amarilla y procedemos a volver a estampar el blanco otra vez. Y así sucesivamente. En este caso fueron 18 playeras. Yo tengo 4 paletas, 4 estaciones de trabajo. Por lo tanto, 4 por 4 son 16. Hice 4 rondas completas de 4 playeras. Hice una ronda adicional de 2 playeras. Es decir, tuve que limpiar 5 veces el marco para poder estampar las playeras. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, al momento de limpiar, tenemos que limpiar con gasolina, ustedes saben. Entonces la gasolina va desgastando o va... Tengo un merolico aquí adelantito de un negocio nuevo que abrieron de unas pinturas y que tienen el volumen muy alto. Así es de que me cuesta trabajo un poquito concentrarme pensando en lo que estamos haciendo, discúlpenme. Bueno, entonces les comentaba, la gasolina va a degradar poco a poco el pegamento que está colocado alrededor del marco en la cinta canela. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que no se nos vaya a correr o de que no se nos vaya a chorrear la tinta a través de ese pegamento que se va desgastando. Entonces, cada vez que estampamos una playera, debemos de revisar todos esos detalles, si nos sale una manchita, si nos sale un puntito, si nos sale algo, y hasta ahí detenemos el proceso, corregimos en la malla, ponemos un bloqueo con cinta o hacemos alguna otra cosa y continuamos entonces con el proceso. Pero sí tenemos que, cada playera debemos de estar supervisando. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que me acabé mucha estopa, me acabé mucha gasolina, me acabé casi 3/4 de litro de gasolina. ¿Por qué? Porque tuve que estar limpiando, tuve que estar revisando. Cada vez que limpiaba el color blanco, me gastaba 4 pelotas de estopa. 2 la limpiaba completamente, bueno, para la espalda, porque fue un diseño para el frente pequeñito, más o menos como de unos 10 centímetros, y fue un diseño para la espalda como de unos 24 centímetros, más o menos. Pero el diseño de la espalda lleva más texto, lleva más
volumen, lleva más tinta. Entonces el de la espalda me consumía, para el blanco, me consumía 4 pelotitas de estopa cada vez que limpiaba el color blanco. Cada vez que limpiaba el color amarillo me llevaba 8 pelotitas, porque el color amarillo es muy, pues es fuerte, o sea, comparado con el blanco. Entonces yo debía de estar garantizando de que se viera blanco en la siguiente capa para las siguientes nuevas 4 playeras que iba a colocar. Entonces me gasté mucha gasolina y me gasté mucha estopa. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Como les digo, haber tenido 2 marcos en donde cada marco tuviera la tinta blanca y la tinta amarilla. Esto hubiera significado el que no tuviera que estar limpiando cada vez. Sí es cierto, es posible que salga un error, que el contorno de alguna parte del diseño del dibujo haya salido mal estampado, entonces ahí sí debemos de limpiar. Pero eso ocurre aproximadamente cada 10, cada 12 playeras. Entonces no es muy constante que debamos de estar limpiando. Por lo tanto, me hubiera ahorrado mucha gasolina, me hubiera ahorrado mucha estopa y me hubiera ahorrado mucho tiempo. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos cuando revelamos 2 marcos con el mismo diseño? Bueno, nos enfrentamos a lo siguiente. Nos enfrentamos a que, a pesar de que se revela con el mismo positivo, es decir, es el mismo papel albanene con el mismo diseño y nosotros estamos revelando 2 marcos diferentes, nos enfrentamos a que el estiramiento de la malla sobre el marco, cuando lo estamos colocando para revelarlo en la cama de revelado, haya estirado un poquito más o haya estirado un poquito menos. Es decir, ¿esto qué significa? Eso significa que aunque los 2 marcos hayan sido revelados con el mismo positivo, cuando nosotros los estampamos, ahí no tenemos que ponerlos a contraluz, ahí no tenemos que ponerlos en la cama de revelado, ahí los 2 marcos ya revelados, colocados, cuando hacemos el registro, al momento de estampar, ahí es donde nos damos cuenta de que sufre cierto desfase o que tienen cierta diferencia entre un revelado y el otro revelado. A eso nos vamos a enfrentar. ¿Cómo corregimos ese tipo de detalles? Bueno, hacemos pruebas. Primero, sobre tela del mismo color que va a ser el trabajo que vamos a estampar, en este caso playera negra, por ejemplo, nos tenemos que conseguir tela de color negro y sobre esa tela vamos a estampar primero el blanco y después vamos a registrar el segundo marco con esas letras que ya cayeron o ese diseño que ya cayó al principio y que coincide exactamente para que cubra la parte amarilla, para que cubra la parte blanca. En alguna clase yo les había comentado que siempre debemos de pensar en que el diseño del color que va a llevar encima o que va a quedar sobre la playera como vista, debemos de dejarle un contorno un poquito más grueso para que al momento de registrar ese contorno más grueso nos permita o nos sirva como una holgura o nos sirva como una, como un colchón para que cuando la tinta se corra o la tinta caiga o la tinta alcance a morder tantito el dibujo de abajo del diseño del color blanco, sea factible que podamos mover tantito y que podamos cubrir ese pequeño desfase o esa pequeña inconsistencia. Bueno, a eso me enfrenté. Yo sabía que iba a correr ese riesgo, pero me gustó el resultado, veo el resultado final, creo que no me equivoqué en la estrategia que yo utilicé, creo que me hubiera costado más trabajo el haber, el haber, el haber tratado de hacer el registro lo más posible con 2 marcos revelados. Creo que haber revelado un solo marco para mí fue la mejor opción, a pesar de que me haya gastado mucha gasolina, que me haya gastado mucha estopa y que me haya llevado mucho tiempo. Creo que ese tiempo que yo invertí lo hubiera invertido en tratar de registrar los 2 colores y que cayeran exactos uno encima del otro. Y creo que yo estoy satisfecho con la calidad que quedó
estampada en cada una de las playeras. Ahorita les voy a mostrar todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Creo que solamente viendo. Bueno, miren, quiero comentarles algo. Para el estampado de sus playeras, todavía me quedaron algunos compañeros que no me han hecho el depósito para la playera de su diseño. Son solamente 3 compañeros. Ustedes saben quiénes son. No voy a decirlos aquí, pero les quiero pedir por favor que por favor me hagan el depósito, porque miren, yo quisiera hacer todos de un solo jalón, o sea, quisiera hacerlos todos en una sola sesión. Como les digo, cuando tenemos un trabajo así, debemos de decir, todos los que tienen tinta blanca, excelente. Todos los que son playera negra y que son tinta blanca encima, adelante. Esos los hacemos en serie, o esos los podemos hacer como es una sola playera. Debemos de cambiar el marco, debemos de quitar el rasero, debemos de colocar ese rasero para otro trabajo, en fin, debemos de limpiar nuestras herramientas, en fin, cada paso se tiene que hacer, pero de uno por uno. Entonces, como no he podido comprar todas las playeras de un solo jalón, no las tengo conmigo, entonces sí me detiene mucho el poder seguir avanzando. Así es de que les quiero pedir de favor que me apoyen para poderlo hacer en una sola sesión y no tener que estar esperando, porque también las tengo que meter a hornear. Y no puedo meter a hornear 3 playeras al final, 2 al principio, una después. O sea, se tiene que hacer todo en una sola sesión. Así es de que de favor, chicos, les pido que se pongan al corriente con eso para poder continuar. Bueno, dicho esto, ahora vamos a proceder a mostrarles físicamente qué fue lo que hice. Muy bien. Voy a desconectar aquí mi mouse, voy a desconectar la computadora. Bueno, es que tengo la computadora porque me doy cuenta que la cámara es un poquito más precisa que la computadora. Miren, este es el diseño de él, es el que vamos a hacer hoy. Este es el diseño que yo les comentaba. Espero que se alcance a distinguir de ahí. Miren, esta es la espalda. Esta es la parte de la espalda. Esta es la parte amarilla. Es el amarillo cromo. Déjenme mostrarles. Este es el amarillo cromo. Ahora vemos el cubo volando. Ok. Este es el amarillo cromo. No se alcanza, aquí está. Miren, este es el amarillo intenso color cromo. ¿Tienes la raqueta por ahí, gato? No, ¿verdad? Es que quiero más la pongo. Miren, pues que con los dedos. Es que no sabe con los dedos. Miren. Aquí, déjenme. Miren, pues que sacudo con los dedos. El que me lo quitaron. Con estos 2 dedos aquí. Bueno, este es el amarillo cromo. Este amarillo es como yema de huevo, digamos. Ese es el tono. Buenos días. Hola, maestro, buenos días. ¿Me ayuda, Miguel? Vamos a ver confianza. Y entonces, estas son las playeras, este es el resultado final que quedó con las playeras. Son 18 playeras. Voy a colocar aquí. Ay, perdón. Estas son las 18 playeras. Todas llevan frente y llevan espalda. Este es el frente. No sé si se alcanza a distinguir. Y esta es la espalda. No sé si se alcanza a distinguir también. Voy a buscar una playera en donde se le alcance a ver el contorno blanco de alrededor para que puedan ustedes... A ver. Esta, miren. A esta playera se le alcanza a distinguir el contorno blanco del fondo que tiene.
poquitito aquí donde está la letra E y donde está la letra P. Voy a voltear la computadora porque creo que el brillo que me da la computadora es, ahí está, creo que ahí está mejor. Miren. No sé si se alcanza a distinguir. Yo creo que es la luz aquí de la computadora que está tratando de corregir. Pero aquí se alcanza a ver en la letra E y en la letra P se alcanza a distinguir un poquito el desfase de la tinta blanca y la tinta amarilla. ¿Por qué las tengo en ganchos? ¿Por qué no las puse una encima de la otra? Bueno, las tengo en ganchos porque creo que la tinta no se presecó correctamente. Entonces hice la prueba con una de ellas y la tinta quedó un poquito cruda. Por lo tanto, pues dije, las voy a colocar en un gancho. Esto lo empecé el día de ayer. Ayer empecé este trabajo más o menos como a las 4 de la tarde, más o menos. Hice todos los frentes, puse el color blanco, después puse el color amarillo y me retiré de aquí del local como a las 10:30 de la noche. A las 10:30 de la noche alcancé a hacer algunas espaldas, hice la mitad, eran como 8 las que alcancé a hacer anoche, y hoy llegué a las 8 de la mañana y terminé apenas hace un rato de hacer las espaldas. O sea, lo que trato de decirles con esto es que le invertí cerca de 12 horas, ¿no? ¿Qué? Casi 12 horas al trabajo. O sea, casi como entre 10 horas, 8 o 10 horas a este trabajo. Todavía falta hornear, pero para hornear tengo otro trabajo por acá que también hice el domingo, empecé el domingo. Bueno, esto todo lo empecé el domingo con el revelado. Y aquí tengo otro trabajo más, que son estas playeras fluorescentes que tengo aquí. Estas playeras se van a ir para Estados Unidos. Es un diseño para un chavo que tiene un negocio de jardinería en Estados Unidos y que me pidió una sola tinta. Llevan una sola tinta y lleva el frente, pero aquí el detalle es de que él me pedía que la tinta no se sintiera plastificada o la tinta no se sintiera resaltada. Todavía no las horneo tampoco, estas las voy a hornear junto con aquellas negras. Entonces estas todavía tampoco están horneadas y me pedía que la tinta no se sintiera tan como plástico, porque había lugares aquí en Colima donde se los le colocaban, pero se sentía plástico. Y dice que cuando andan en el sol, allá en Estados Unidos, y empiezan a sudar, se siente en la espalda, y en la parte de la espalda sienten cómo se raspa. Entonces, lo que hice fue darle solamente 4 pasadas de tinta. Pude haber utilizado tinta a base de agua, pero la verdad es más cara la tinta y se me tapa más. Estas fueron 13 playeras solamente, son amarillas y naranjas. Y estas también, desde el domingo estoy trabajando con ellas. Y tengo otro trabajo más por acá, que también tengo desde el sábado batallando. Esas todavía no las comienzo, no las inicio, pero pero en un ratito más. Quiero mostrarles finalmente, perdón, quiero mostrarles ya finalmente los 2 raseros que tengo por aquí. Estos raseros no los he limpiado todavía porque quería mostrarles cómo queda contaminada la tinta blanca del color amarillo de las raseadas anteriores. Este es el amarillo huevo, amarillo cromo que utilicé. Este es el rasero del amarillo. Lo voy a dejar por aquí. Y este es el rasero con tinta blanca. Si ustedes se fijan, voy a hacer un acercamiento aquí a la cámara. Y si se fijan, no queda blanco completamente la tinta. Queda
con restos o queda con residuos del raseado anterior. Eso yo puedo recuperar o puedo rescatar esa tinta, tal vez meterla al mismo recipiente donde está la tinta blanca, pero le voy a dar una tonalidad cuando empiece a combinarla o cuando empiece a mezclar toda la tinta blanca junto con esta tinta. Voy a darle una tonalidad amarillenta, una tonalidad amarillosa. La verdad es que yo prefiero toda esta tinta desecharla, toda esta tinta tirarla a la basura para no contaminar la tinta blanca que ya tengo, porque la tinta blanca que ya tengo ya tiene pues una tonalidad esperado, ya tiene la tonalidad original blanca. Entonces, aquí, aparte de la gasolina, aparte de la estopa que ya se gastó, también voy a gastar toda esta tinta porque ya no la voy a recuperar de nuevo. Y la verdad que sí es bastante tinta. Yo nunca me hubiera imaginado tirar tanta tinta blanca. Pero bueno, esos son los costos de hacer ese tipo de trabajo y que también debemos nosotros de considerar dentro del precio que le vamos a dar a nuestro cliente. Entonces, debemos de pensar en este tipo de situaciones. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Voy a estampar de forma individual una playera, la playera de Eric Osvaldo. Eric Osvaldo me pidió su diseño sobre playera negra, la tinta es blanca. Su diseño es el que tenemos aquí. Este es el diseño de Eric. Como podrán darse cuenta, es un diseño bastante grandecito y este es el que vamos a estampar. Y lo vamos a estampar sobre una playera negra. Ahora, ¿qué vamos a hacer de diferente con Eric? Bueno, le vamos a agregar un poco de tinta fotoluminiscente. Aquí tengo base luminiscente. Le vamos a agregar la tinta blanca primero y después vamos a agregar la tinta fotoluminiscente. Esta es, tengo bastante tiempo que no la uso, que será unos 4 meses. Entonces, debo de mezclar porque si ustedes se fijan, tiene una especie de conservador por aquí la tinta, en la parte de abajo como un aceite, que es el adelgazante o que es la parte que le da consistencia a la tinta. Entonces tengo que mezclarla perfectamente bien. Tengo que hacer que se integre ese conservador o ese adelgazante para que se vuelva la tinta otra vez a activar de alguna manera. Como les había comentado, las tintas cuando están en su envase original o cuando están con su cubierta, con su tapa, pueden durar hasta 2 años fácilmente en condiciones confiables. Ya después de 2 años sufrieron cierta degradación por el calor soportado y más en ciudades como Colima, en donde podemos dejar cerrado nuestras casas o podemos dejar cerrado nuestro taller durante 2 o 3 días y durante esos 2 o 3 días el calor intenso afecta a todas las cosas que están guardadas ahí en ese lugar. No digo que las cosas tengan vida, sino que es una degradación natural, tanto por temperatura como por presión atmosférica o presión barométrica. Entonces, 2 años es confiablemente, si alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Te traspaso a un taller que tengo de serigrafía, que tengo más de 2 años que no utilizo, pues hay que revisar qué es lo que sí sirve y lo que no sirve. Ya lo mezclé la luminiscencia. Lo que pudiéramos hacer sería meternos a un lugar oscuro, como por ejemplo aquí el baño que tengo, cerrar la puerta y en total oscuridad veríamos cómo refleja la luz. En este caso, pues no lo vamos a poder ver. Y voy a necesitar tinta blanca también. Aquí tengo tinta blanca. Queda muy poquita de esta. Pero esta es, por así decirlo, la más chida, la que tiene mayor brillo, pues. Voy a eso. Voy a tomar una pala limpia para poder mezclar de nuevo, porque ya tenía un ratito que no tomaba tinta blanca de esta. Sí, es de la concentrada. Sí, blanco concentrado. Y esta es la que vamos a aplicar a esta playera.
Ahora, ¿qué otra cosa debemos de tomar en cuenta? El rasero, el tamaño del rasero que vamos a utilizar. Debemos de revisar que nuestro rasero cubra totalmente la superficie que vamos a estampar para que la tinta se pueda colocar de forma uniforme y que quede una textura bastante aceptable. Si lo hiciéramos con un rasero más pequeño, si lo hiciéramos con un rasero más corto del tamaño que vamos a usar en el estampado, corremos el riesgo de que salgan algunas líneas. Si nos acercamos a la playera, posteriormente nos aparecen unas líneas justamente donde quedó la división entre el tamaño del rasero y la otra raseada que dimos para completar esa superficie. Les voy a mostrar ahorita, miren. Voy a quitar un poquito la tinta, voy a recuperar la tinta de lo que estaba mezclando. Se mezcla la tinta para que cuando tiene bastante tiempo que no lo utilizamos, digamos días, vuelva a tomar otra vez la consistencia de cremosa y de ¿cómo se puede decir? Cremosidad, que vuelva a tomar su consistencia otra vez. Voy a dejar en reposo esta. Y voy a tomar un rasero más pequeño, como les comentaba. Miren, este es el diseño de Eric. El diseño de Eric, no recuerdo, creo que le dejamos 29, 30 centímetros. Voy a bajar un poquito la cámara para acá. Si yo utilizara un rasero más pequeño que el diseño, que el tamaño que tiene el rasero, el diseño completo, por donde pase el filo del raseo, aquí voy a dejar una línea. Cuando yo vuelva a pasar por el otro lado para repartir la tinta y el otro filo del rasero me deje ahí una línea, va a quedar encimado en la playera, se va a notar una protuberancia, se va a notar una joroba, una pequeña joroba muy pequeñita, que de lejos no se va a notar, pero la persona que trae puesta la playera, la persona que use la playera, sí lo va a notar, y que se va a notar esa pequeña diferencia. Hay muchos serigrafistas, perdón, hay muchos serigrafistas que utilizan esa técnica, porque ellos dicen que un rasero más pequeño les deja una mejor textura en la aplicación de la tinta. Hay muchas personas que lo hacen así. Pueden darle una pasada, otra pasada, otra pasada, o sea, intercalar los lados, el rasero, y al final, a esa parte del centro, para que no quede la línea, le dan una pasada más suave. Si se fijan el sonido que hace el rasero, voy a dar una pasada dura, como si estuviera aplicando tinta, y escuchen el sonido. Y voy a dar una pasada más suave para poder distribuir esa tinta y que no se note la línea del centro. Y se nota la suavidad. ¿Sí? Bueno, yo lo que recomiendo, la verdad, es que para este diseño utilicemos un rasero del tamaño que debe de ser. Y el tamaño que debe de ser es el tamaño de 30 centímetros. Miren, cómo alcanza a cubrirse toda la superficie completa del diseño. Aquí no tenemos que hacer una pasada y luego otra pasada y luego el centro, no. Aquí lo único que vamos a hacer, vamos a dar solamente las pasadas que sean necesarias. ¿Cuántas le voy a dar? Yo le voy a dar 4 pasadas en una primera aplicación. 1, 2, 3, 4. 4 pasadas de tinta blanca. Y lo voy a meter al presecado, la playera. Después, cuando salga el presecado, voy a esperar a que enfríe. Y posteriormente le voy a dar otras pasadas, solamente 2 pasadas más. 1, 2 con tinta blanca. Voy a meterlo al presecado. Voy a esperar a que se enfríe. Y ahora voy a aplicar la tinta fotoluminiscente.
esta. Voy a aplicarle tinta fotoluminiscente. ¿Cuántas pasadas le voy a dar? Primero, como ya está la base blanca en la playera, sobre playera negra, ahora le voy a dar 4 pasadas con tinta fotoluminiscente. 1, 2, 3, 4. Lo voy a meter al presecado porque también la tinta fotoluminiscente es necesario que seque con calor porque también es aulada, trae químicos que sirven para absorber la luz y reflejar la luz cuando hay ausencia de luz, pero que también se comporta de la misma forma que cualquier otra tinta aulada, se tiene que calentar. Entonces le voy a dar una primera pasada de 4, lo voy a meter al presecado, la voy a sacar al presecado, le voy a dar otras 2 manos más, perdón, 2, nada, le di 3 ahí. La voy a volver a meter al presecado, la voy a sacar al presecado y le voy a dar finalmente otras 2 pasadas y va a ser lo último. La voy a meter al presecado y la voy a retirar de la estación de trabajo. Entonces, Eric, cuando tengas tu playera en tus manos, recuerda cuántas pasadas de tinta tiene. Va a tener, perdón, va a tener 4 primero de blanco, presecado, otras 2 de blanco, presecado, luego 4 de fotoluminiscente, presecado, 2 más de fotoluminiscente al presecado y otras 2 más. O sea que fíjense cuántas capas de tinta va a tener la playera de Eric. Obviamente que son capas muy delgadas, pero que sin embargo, con tantas capas aplicadas una encima de la otra, son cerca de 6 capas, ¿qué? 2, 4, 5 capas. Va a tener 5 capas de tinta. Obviamente cuando entre a un lugar en donde es oscuro y haya estado en un lugar donde absorbió la luz, la fotoluminiscencia va a reflejar esa luz y la va a soltar como si fuera una batería para videojuegos con luz. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que nuestra clase está por terminar. Quisiera preguntarles, cuestionarles, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ya se vacunaron? ¿No se vacunaron? ¿Están en la tienda? ¿Se fueron a la tienda? ¿Chicos? No, aquí estamos, profe. Ah, excelente. Hay algunos compañeros que pidieron tinta dorada. La tinta dorada va a tener la misma... La tinta dorada no lleva color blanco en la parte de abajo. No es necesario. Las tintas plateadas y las tintas doradas no llevan este fondo blanco. Esas van directamente en la tinta. ¿Por qué? Porque tiene unas partículas muy pequeñas que son las que le dan el brillo o las que le dan esa sensación de brillo a esas tintas. Esas moléculas o esas partículas, perdón, esas partículas no caben entre el tejido de la tela. O sea, las partículas más grandes, obviamente, como es tinta aulada, tiene una base de tinta aulada color cafecito, color beige, color cafecito. ¿Por qué les digo que es cafecito? Porque cuando me limpio los dedos, cuando limpio el rasero o cuando limpio las herramientas que utilicé para la tinta dorada, lo primero que se va son esas partículas de brillo. Y esas partículas de brillo se van en la primera tallada de la herramienta, por así decirlo, la palita, y deja un tono cafezoso, un tono como verde entre beige, verde y café, verde olivo. Esa es la base que tiene la tinta dorada. Entonces, esa base sí se alcanza a absorber a través de la prenda, a través del tejido. Más grandes son un poco más gruesas y esas son las que de alguna manera se anclan o se quedan fijas al momento en el que se aplica calor sobre la tinta de la base. Tu conexión a internet no es estable y aquí puedes obtener ayuda. Perdón, me apareció un mensaje. Eh, eh,
Y entonces debemos de calentar también esas prendas. Muchos serigrafistas lo que hacen es de que no meten la prenda directamente al horno, sino que la meten directamente a la plancha y le aplican 180 grados durante 10 o 15 segundos en plancha. Muchos serigrafistas así lo hacen. Yo en lo particular sí la meto a hornear. ¿Por qué? Porque considero que la base, que no tiene esas partículas que generan el brillo, cuando menos sí necesita fijarse sobre la tela, sobre el tejido de la prenda, porque tiene una base aulada. Una vez que salió del horno, ahora sí, tengo que meterla a la plancha. Y la plancha, indistintamente, la calidad de la tinta, ya sea tinta dorada o tinta plateada, se tiene que planchar. El efecto que genera la plancha es como un efecto de olla express o es como un efecto de olla express, porque la olla express genera presión y genera calor a la vez. Entonces lo que se hace es de que se comprime la tinta o las partículas que generan el brillo, las partículas doradas, a través de calor y a través de presión se pegan o se adhieren a la prenda. Y esto le da una mayor durabilidad a los brillos que tienen las tintas doradas. Es decir, conforme va pasando el tiempo, con las lavadas, conforme las lavadas, el uso, el sudor, el sol y todos los desgastes que pueda haber en el medio ambiente, la tinta dorada va a ir perdiendo su brillantez, va a ir perdiendo su reflejabilidad que le da la brillantez a esas partículas que generan lo dorado. Entonces, de alguna manera tenemos que garantizar que dure el mayor tiempo posible, a diferencia de otras tintas auladas, como pueden ser una blanca, una negra, una roja. Las tintas doradas debemos de tener esa precaución. Entonces, cuando ustedes coticen un trabajo que lleva tinta dorada, siempre tenemos que pensar en el trabajo que va a conllevar hacer el trabajo normal y aparte meterlas a la plancha. Si ustedes no tienen una plancha, si ustedes en su negocio no tuvieran la herramienta para poder generar o para poder darle el acabado con la plancha, entonces tienen que pensar en llevárselo a otra persona que sí les planche y les puede cobrar desde 10 pesos, 5 pesos por la planchada, hasta 25 pesos por planchar cada playera. Entonces ese costo ustedes se lo tienen que traducir a su cliente final, obviamente. Entonces hay que pensar en que todas las tintas doradas o plateadas tienen un tratamiento adicional. ¿Sí? Bueno, chicos, estamos llegando al final de nuestra clase. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Este es el momento, por favor. Todo bien, profe. Excelente, qué bueno. Bueno, les pido de favor que para considerar su asistencia a la clase el día de hoy, me puedan enviar su nombre completo a través de un mensaje en el chat que tenemos en esta sesión y los espero para el día de mañana a las 10:40 de la mañana miércoles. Y ahora sí, ya vamos a tener un bonche de playeras estampadas y quienes aún no han hecho el depósito, les pido por favor que lo realicen para completar el trabajo para lo más pronto posible. Les recuerdo también que mañana es la fecha límite para entregar su diseño de 4 tintas relativo al estado, al municipio, a la ciudad o al entorno de lo que es Colima. Son 4 colores y ustedes van a decidir el color de la playera. Si la playera fuera oscura, si la playera fuera morada, si la playera fuera roja, si la playera fuera azul marino, verde. Les recuerdo que para que los colores resalten, las tintas de los colores resalten sobre esos colores oscuros, debemos de aplicar una capa blanca abajo. Ese color ya se considera como una tinta de esos 4, para que lo tomen en cuenta.
si ustedes integran el color blanco dentro de ese diseño, pues obviamente tienen que pensar en que ya va a estar integrado ese blanco como fondo para que los demás colores se sobrepongan en él. Y les recuerdo que también les pedí el diseño ya separado en colores. Algunos compañeros por ahí me comentaban que no podían ejecutar la versión del software que les dejé en la carpeta compartida. Yo les recuerdo que muy probablemente el antivirus es el que está bloqueando esos accesos, para lo cual entonces hay que entrar a la parte de configuración de su antivirus y pedirle que esa carpeta donde esté guardado ese archivo descomprimido del portable del que ustedes van a ejecutar, del programa que van a ejecutar, que no se los esté revisando a cada rato, que no haga la revisión de virus, porque en efecto es un programa portable y es un programa que trae un código que afecta dentro, no afecta porque no es nocivo, pero sí hace algunas modificaciones, algunos archivos básicos de Windows temporales, y eso es lo que el antivirus lo detecta como una intromisión a su computadora. En realidad, lo único que está generando son carpetas temporales dentro de las carpetas de Windows que están ocultas a su vez en un árbol por día, por caché, por temporalidad, por cualquier cosa, y el antivirus detecta que se quiere hacer un acceso indebido a su computadora, cuando lo que no sabe pues es de que los portables así trabajan. Un archivo portable es un archivo que es un programa que se ejecutó en una computadora, se tomó una foto instantánea del momento en el que se instaló ese programa y a través de ciertos procesos se genera su portabilidad o se genera su acceso para que en cualquier computadora se pueda ejecutar. Sin embargo, en muchas ocasiones el procedimiento que se hace para generar la portabilidad le da a Windows, o dependiendo de qué tan grande sea el programa que se volvió portable, se le dice a Windows de que necesitamos crear ciertos archivos como las cookies famosas, como los archivos caché, como archivos DLLs, como archivos de ejecución temporal, que necesitamos guardar temporalmente en una carpeta en nuestra computadora para que el funcionamiento del programa portable se pueda realizar. Entonces, el antivirus está monitoreando todo ese tipo de actividades. Su antivirus en su computadora, él está rastreando si hay algún software, si hay algún programa, si hay alguna cookie, si hay algún archivo que detone ese tipo de modificación o ese tipo de alteración en su disco duro de su computadora y les manda una alerta. En muchas ocasiones, de manera automática, el antivirus toma la decisión sin preguntarle al usuario y bloquea simplemente ese archivo ejecutable o esa generación de archivos temporales dentro de las carpetas de Windows. Entonces, para que eso no ocurra, debemos de entrar al antivirus. El antivirus tiene una parte de configuraciones, todos los antivirus. Entramos a la parte de configuraciones y hay un apartado donde se llama, lo llaman ellos excepciones. Las excepciones es ahí donde podemos nosotros meter dentro de una excepción una página URL, una dirección URL, una página de internet. Podemos meter como una excepción un archivo en particular, un solo archivo. Podemos meter dentro de las excepciones una carpeta completa, que en este caso así sería. Ustedes le van a decir dónde guardaron su archivo descomprimido, de donde está este portable, y a toda la carpeta le dicen que la genere como una excepción o que la ponga como una, que no la revise más bien, que no le ponga ninguna restricción para generar archivos temporales o para generar algún propio archivo temporal ahí en esa carpeta o en otras carpetas. Entonces, de esa manera vamos a entrenar a nuestro antivirus y le vamos a decir que de esa forma queremos que se comporte el antivirus. ¿Sí? Bueno, chicos, ya me extralimité. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos vemos el día de mañana y muchas gracias a todos. Gracias, profe. Adiós, Gracias, Anabel. profe. Adiós, Juanis.